Dicen que hay lugares donde el tiempo se queda suspendido, como si la historia se aferrara a las paredes para no desaparecer jamás. Lugares donde las voces del pasado aún parecen respirar entre los pasillos vacíos, recordándonos que cada edificio tiene un corazón que late con memorias silenciosas. La Casa Fernandini, en pleno centro histórico de Lima, es uno de esos lugares. Una casona elegante, construida con la ambición de una época dorada, pero marcada por un destino que nadie pudo prever. Durante décadas, miles de personas pasaron frente a sus balcones sin saber que detrás de aquellas ventanas cerradas se esconde una historia profundamente humana. La historia de una familia poderosa, de una hija cuyo nombre se pronuncia en voz baja y de un legado que terminó convirtiéndose en un susurro perpetuo dentro de la ciudad. La casona, antes símbolo de grandeza, se transformó en un refugio de recuerdos que todavía pesan en el aire. Lo que ocurrió dentro de sus salones no aparece en los libros de historia. No hay registros oficiales ni documentos que expliquen por qué un hogar lleno de música y reuniones sociales se volvió sinónimo de silencio y nostalgia. Pero quienes crecieron cerca de la avenida Abancay guardan fragmentos de la historia, compartidos de generación en generación, como si intentaran proteger algo que no debería olvidarse. A veces, al anochecer, alguna persona asegura haber visto una figura quieta en el último piso, como si estuviera observando la ciudad pasar. No causa miedo, causa una profunda sensación de compañía melancólica, de alguien que nunca se fue del todo. Tal vez esa presencia pertenece a Elisa, la hija que vivió demasiado poco y soñó demasiado intensamente. Hoy vamos a recorrer esa historia, no para buscar sustos, sino para entender la vida detrás de los muros, las decisiones que cambiaron un destino familiar y el eco emocional que permanece en un lugar que se resiste al olvido. Bienvenidos a la Casa Fernandini, donde cada rincón guarda una verdad que vale la pena escuchar. Antes de adentrarnos por completo en esta historia cargada de memoria y sensibilidad, quiero agradecerte por estar aquí. Este canal existe para rescatar relatos que marcaron a comunidades enteras, historias reales que hablan de amor, pérdida, esperanza y del profundo vínculo entre las personas y los lugares que habitan. Este video llega a ti, no es casualidad. La Casa Fernandini tiene algo que decir, y juntos vamos a descubrirlo. Si te gustan las narraciones que exploran el lado emocional y humano de los hechos, te invito a suscribirte al canal. Cada semana contamos historias auténticas de países hispanohablantes, reconstruyendo recuerdos que merecen ser contados con respeto y sensibilidad. Tu apoyo nos permite continuar creando contenido que conecta con corazones de toda Latinoamérica y del mundo. Además, si este video te inspira o te trae a la mente alguna historia de tu país, no olvides dejar tu me gusta. De esa manera, me ayudas a saber que este tipo de relatos te toca, te mueve o te invita a reflexionar. Cada interacción tuya fortalece este proyecto, que nació para honrar y dar voz a relatos que muchas veces quedan atrapados en el tiempo. Y quiero proponerte algo especial. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Saber desde dónde me acompañas no solo me emociona, sino que también me ayuda a elegir las próximas historias y acercarme más a las vivencias de cada región. Tal vez en tu ciudad también exista una casa antigua, una calle cargada de memoria, o un lugar que guarda un relato profundo. Ahora sí, respira hondo, acomódate y permíteme llevarte al Perú de inicios del siglo XX. A una familia que vivió entre luces y sombras, y a una joven cuyo espíritu sensible transformó para siempre el destino de una de las casas más emblemáticas de Lima.
A comienzos del siglo XX, Lima era una ciudad que trataba de modernizarse sin perder su esencia colonial. Las familias más influyentes construían mansiones que reflejaban su éxito económico, su poder político y su visión de futuro. Entre ellas estaba la familia Fernandini, liderada por un patriarca conocido por su disciplina, su ambición y su deseo de dejar un legado que perdurara más allá de su propia vida. La Casa Fernandini nació con ese propósito. Diseñada con inspiración francesa, sus salones amplios y sus balcones de hierro forjado parecían estar destinados a recibir embajadores, intelectuales y artistas. Todo en ella transmitía elegancia, desde sus escaleras de madera tallada hasta los vitrales que filtraban la luz, como si fuera un recuerdo cálido del pasado. Elisa Fernandini, la hija menor, creció rodeada de ese esplendor, pero también de una profunda soledad. A diferencia de sus hermanos, ella no se interesaba por los eventos sociales ni por las obligaciones familiares. Prefería pasar horas leyendo, escribiendo en su diario o mirando por la ventana hacia la avenida. Era una joven sensible, de mirada tranquila y corazón introspectivo. La familia respetaba su carácter reservado, aunque a veces el patriarca deseaba que Elisa participara más en la vida pública de la familia. Ella respondía con una sonrisa suave, pero en el fondo sabía que había un mundo interior que nadie más comprendía. Ese contraste entre la disciplina familiar y su espíritu libre parecía definirla desde pequeña. La casona se convirtió en su refugio. Cada sala, cada rincón, cada objeto antiguo era para ella un universo lleno de historias. En ocasiones, los empleados domésticos la encontraban sentada en el piso del salón principal, perdida en la contemplación de los vitrales o dibujando las formas que la luz creaba sobre el mármol. Su madre, una mujer de carácter dulce pero firme, intentaba acercarse a ella a través de la música. Tocaba el piano por las tardes con la esperanza de que Elisa bajara a escucharla. Y muchas veces lo hacía. Se sentaba en silencio en una esquina de la sala, dejando que las notas la envolvieran como un abrazo tibio. Pero, a medida que Elisa crecía, también crecían las expectativas que la sociedad colocaba sobre ella. La prensa limeña comenzaba a fijarse en las señoritas de las familias prominentes, y los eventos sociales se convertían en una obligación inevitable. Para Elisa, ese mundo era abrumador. Sentía que cada saludo, cada vestido elegante, cada sonrisa protocolar la alejaba de sí misma. En aquellas épocas, la sensibilidad emocional no era comprendida. Se esperaba que las jóvenes se adaptaran, que fueran obedientes, que continuaran el linaje con matrimonios ventajosos. Pero Elisa tenía un temperamento profundamente introspectivo, casi poético, que la hacía ver la vida desde un prisma distinto. Y eso no encajaba en los moldes del momento. Poco a poco, empezó a buscar lugares dentro de la casa donde pudiera estar a solas con sus pensamientos. El sótano y el altillo se convirtieron en sus rincones favoritos, no porque buscaran misterio, sino porque eran espacios tranquilos donde nadie la interrumpía. Allí escribía sobre su vida, sus sueños y sus temores. La familia Fernandini no lo sabía entonces, pero esa sensibilidad tan profunda sería el inicio de una historia que marcaría para siempre la memoria de la casona. Porque los lugares también guardan emociones, y la de Elisa, su intensidad, su fragilidad, su silencio, iba a quedar impregnada en las paredes mucho después de que ella dejara de caminar por esos pasillos. La adolescencia de Elisa marcó un punto de inflexión en su relación con la casa y con su propia familia. Mientras sus hermanos asumían responsabilidades sociales y económicas, ella se volvía cada vez más introspectiva. No era desinterés, era una sensibilidad que la hacía percibir el mundo con mayor intensidad de la que podía manejar. Jean, su diario, que más tarde sería encontrado en el altillo, revelaba pensamientos profundos.
reflexiones sobre su lugar en el mundo, sobre la presión de pertenecer a una familia de renombre y sobre su deseo de encontrar un espacio que se sintiera verdaderamente suyo. En esas páginas, su caligrafía elegante trazaba emociones que nunca expresó en voz alta. Comenzó a pasar largas horas en el tercer piso de la casa, un lugar poco frecuentado por los demás. Era un piso silencioso, lejos del bullicio de las reuniones y de las rutinas diarias. Para ella, ese rincón elevado se convirtió en una especie de refugio emocional desde donde podía observar la ciudad y pensar sin interrupciones. Su madre intentó acercarse a ella en varias ocasiones, preocupada por el aislamiento creciente. Pero Elisa respondía con una calma que confundía. «Estoy bien, mamá. Solo necesito estar conmigo misma». En realidad, buscaba un equilibrio entre las expectativas externas y la voz interior que la guiaba hacia la introspección. Los empleados de la casa notaban que Elisa parecía vivir en un mundo aparte, pero nunca la vieron triste ni desanimada. Era una joven amable, educada y siempre respetuosa. Simplemente su corazón latía en otro ritmo, uno más lento, más contemplativo, más ligado a las emociones que intentaba entender. La sociedad limeña de la época no estaba preparada para personas como ella. Los comentarios comenzaban a circular. Algunos la calificaban de excéntrica, otros de demasiado sensible. Pero nadie podía ver el fondo de su alma ni comprender la soledad que puede sentir una persona cuya mente nunca deja de observar, imaginar o reflexionar. Con el tiempo, incluso las invitaciones a eventos sociales fueron disminuyendo, y la familia aceptó que Elisa prefería una vida más tranquila. Pero para la joven, ese retiro del mundo exterior reforzaba aún más la sensación de que había dos realidades, la que todos vivían y la que ella sentía. Dos mundos que intentaba reconciliar sin éxito. Su relación con la casa se volvió aún más profunda. Cada habitación parecía despertar una emoción distinta en ella. A veces se sentaba en el salón principal, donde la luz del atardecer teñía las paredes de naranja. Otras veces subía al altillo para estar completamente sola, escuchando el crujido de la madera y el murmullo lejano de la ciudad. Algunos vecinos contaban que veían a una joven de cabello largo observando desde las ventanas del tercer piso. No era una presencia inquietante, era una imagen delicada, casi poética, como si la casa misma quisiera mostrar al mundo que aún había vida en su interior. 10. Ese aislamiento emocional no fue un rechazo a la vida, sino un llamado interno de una joven buscando comprenderse. Y aunque nadie lo sabía en aquel momento, esa búsqueda silenciosa estaba guiando a Elisa hacia un destino inesperado, uno que uniría para siempre su nombre con la casa Fernandini. Una mañana de abril, la familia Fernandini notó que Elisa no había bajado a desayunar. Al principio, no les pareció extraño. La joven solía despertarse tarde después de largas noches escribiendo. Pero al pasar las horas sin señales de ella, su madre decidió subir las escaleras hacia el tercer piso. El tercer piso era un lugar silencioso, donde los pasos resonaban como si cada tablón recordara la presencia de quienes habían caminado allí. Su madre llamó su nombre con suavidad, esperando escuchar la voz tranquila de su hija, pero no hubo respuesta. La puerta del pequeño salón donde Elisa solía quedarse estaba entreabierta. Dentro encontraron su cuaderno abierto sobre una mesa. La última página escrita hablaba de la búsqueda de paz, de un deseo profundo de sentir que pertenecía a algún lugar. No era una despedida, sino un pensamiento más entre los muchos que escribía diariamente. No había señales de angustia ni de despedida. La preocupación se intensificó cuando descubrieron que Elisa no estaba en ninguna habitación. Buscaron por toda la casa. Los empleados revisaron el patio, la cocina, incluso los jardines exteriores. La joven parecía haberse desvanecido,
como si hubiera salido en silencio sin que nadie la viera. Horas después, la encontraron en el pie de la escalera del segundo piso. No había señales de violencia ni de lucha, solo estaba allí, inmóvil, como si hubiera perdido la conciencia de manera repentina. La familia nunca habló públicamente de lo que ocurrió. Algunos médicos mencionaron un posible desmayo, otros una condición cardíaca que nunca fue diagnosticada. Lo importante para su familia en ese momento no era la causa, sino la sensación de vacío que dejó su ausencia. La casona, antes llena de música y conversaciones, se sumió en un silencio que parecía abrazar a cada uno de sus habitantes. Los días siguientes estuvieron cargados de visitas, rezos y mensajes de apoyo, pero nada lograba llenar el hueco emocional que se había abierto en la familia. La ausencia de Elisa se sentía en cada habitación, como si su espíritu contemplativo aún buscara respuestas que nunca pudo encontrar. La ciudad, al enterarse, reaccionó con una mezcla de tristeza y curiosidad. La prensa apenas mencionó el hecho, respetando la privacidad de una familia influyente. Pero los vecinos, que habían visto tantas veces a la joven observando desde los balcones, no pudieron evitar sentir que algo profundo se había perdido para siempre. No hubo dramas ni escándalos, solo una despedida silenciosa, tan delicada como la vida que Elisa había llevado. Su familia decidió no modificar la habitación donde pasaba sus tardes. Dejaron sus cuadernos, sus dibujos y sus pertenencias tal como estaban, como si al mantenerlas intactas pudieran conservar una parte de su esencia. Con el tiempo esa habitación se volvió un símbolo del amor que le tenían y del vacío que dejó. Y aunque la vida continuó, la casa Fernandini nunca volvió a ser la misma. Había perdido a una de sus almas más sensibles, y ese cambio marcaría el inicio de una nueva etapa en su historia. Tras la partida de Elisa, la casa fue cambiando lentamente. Lo que antes era un hogar vibrante se convirtió en un lugar de recuerdos silenciosos. La familia, afectada emocionalmente, comenzó a distanciarse del estilo de vida social que solía caracterizarla. Las reuniones fueron disminuyendo, y los salones que alguna vez se llenaron de música, ahora permanecían vacíos por largos periodos. El padre, siempre reservado, se sumergió aún más en sus responsabilidades. Pero su mirada, según quienes lo conocieron, nunca volvió a ser la misma. Llevaba en el rostro una tristeza tranquila, aquella que solo sienten quienes han amado profundamente y han perdido algo irreemplazable. La madre, por su parte, encontraba consuelo tocando el piano cada tarde. Las notas que antes resonaban con alegría ahora tenían un tono suave, casi melancólico. Era su manera de comunicarse con los recuerdos, de mantener viva la conexión con la hija que ya no estaba. Bilton. Los empleados domésticos también percibieron el cambio. La casona, que alguna vez se sintió cálida y llena de vida, adquirió un aire introspectivo. No era un ambiente oscuro, sino uno cargado de nostalgia, como si las paredes guardaran cada risa, cada conversación, cada silencio que algún día compartió la familia. Con el tiempo, algunos miembros de la familia decidieron mudarse a otras residencias. La casona se volvió demasiado grande para la nueva rutina silenciosa. Sin embargo, ninguno quiso venderla. Era el último lazo físico que los conectaba con la memoria de Elisa, y dejarlo ir habría significado una despedida más dolorosa. Por esa razón, la casa fue utilizada ocasionalmente por instituciones públicas. Algunos trabajadores recuerdan haber sentido una extraña sensación de serenidad cuando subían al tercer piso, como si el lugar aún guardara la energía tranquila de la joven que pasaba horas observando la ciudad. Otros recordaban el sonido suave de pasos o la sensación de que alguien estaba cerca, pero nunca en un tono inquietante. Era como si la casa se resistiera a quedar completamente vacía,
como si los recuerdos de sus antiguos habitantes siguieran transitando los pasillos con la misma delicadeza de antes. La casona comenzó a deteriorarse con los años. La falta de visitas constantes y el paso del tiempo hicieron que algunas áreas quedaran en desuso. Pero, incluso así, quienes entraron en sus salones coincidían en algo: la casa seguía teniendo una presencia cálida, una memoria viva que la protegía del olvido. La familia Fernandini, aunque ya no vivía allí, siempre se encargó de mantenerla en pie. Sabían que la casa era más que un edificio, era un testigo silencioso de sus alegrías y sus pérdidas. Era el hogar de Elisa, la hija cuya sensibilidad quedó impregnada en cada rincón. 10. Y así, poco a poco, la casona se convirtió en un símbolo, no de tragedia, sino de amor, memoria y permanencia. Las historias que surgían alrededor de ella no hablaban de miedo, sino de una presencia emocional que permanecía, recordándole a la ciudad que algunos lugares nunca dejan de tener alma. Hoy, la casa Fernandini sigue en pie, silenciosa pero firme, en medio del ritmo acelerado de Lima moderna. Cada persona que pasa frente a ella siente algo imposible de describir con precisión, una mezcla de respeto, nostalgia y curiosidad. Es como si la casona invitara a detenerse un momento y recordar que detrás de cada edificio hay vidas, historias y emociones que nunca desaparecen del todo. Varios historiadores locales aseguran que la casa refleja la transición emocional de una época. Representa el esplendor de una familia que contribuyó al desarrollo de la ciudad, pero también la fragilidad humana que se esconde detrás de los apellidos imponentes. Y aunque no se hable abiertamente del pasado de Elisa, su presencia simbólica continúa siendo una parte esencial del legado de la casona. Algunos trabajadores que han ocupado oficinas temporales en el edificio cuentan que, en momentos de tensión, sentían una calma inesperada al subir al tercer piso, como si el ambiente estuviera impregnado de una serenidad que no podría explicarse solo por la arquitectura. Es una sensación sutil, emocional, casi protectora. Otros visitantes afirman que cuando cae la tarde, la luz que entra por los vitrales transforma los salones en espacios llenos de poesía visual. Y quienes conocen la historia aseguran que ese efecto parece un homenaje permanente a la sensibilidad de la joven que alguna vez encontró en esas habitaciones su refugio más íntimo. La memoria de Elisa no se conserva en placas ni en retratos, permanece en los detalles, en los pasillos que ella recorría, en las ventanas desde donde observaba la ciudad, en los silencios que dejaron huella en los corazones de quienes la conocieron. Esa herencia emocional es la que mantiene viva a la casa, incluso después de más de un siglo. Para muchos limeños, la casona representa un recordatorio de que la historia no siempre se escribe en documentos oficiales. A veces vive en los gestos, en los objetos que permanecen en sus lugares, en las emociones que se resisten a desaparecer. La historia de la casa Fernandini es una de esas, una historia que se siente más que se cuenta. Y aunque a veces se han creado versiones exageradas o leyendas alrededor del edificio, la realidad es profundamente humana. No necesita adornos. Basta con entender que en cada familia existen momentos que definen un antes y un después, y que esos momentos pueden quedar grabados para siempre en los espacios que se habitaron con amor y con dolor. Hoy, la casa Fernandini sigue cerrada al público, pero incluso desde afuera su presencia invita a reflexionar. ¿Cuántas historias guardan las casas antiguas? ¿Cuántas emociones quedan suspendidas en el aire cuando una familia las abandona? ¿Cuántas vidas continúan resonando en los rincones que alguna vez fueron testigos de sueños y esperanzas? Quizá por eso tantas personas dicen sentir algo cuando pasan frente a ella. No es temor, es la certeza silenciosa de que la memoria de un lugar puede ser tan fuerte como la memoria de una persona.
Y la Casa Fernandini, con toda su elegancia melancólica, es un recordatorio de que el paso del tiempo nunca logra borrar aquello que fue amado profundamente. La historia de esta casona no es un relato de miedo, sino una carta emocional a todos los que alguna vez buscaron un rincón donde sentirse entendidos. Un homenaje a quienes sienten más de lo que pueden expresar. Un reconocimiento a la sensibilidad que Elisa dejó como huella eterna en uno de los edificios más emblemáticos de Lima. La Casa Fernandini no es solo un edificio antiguo en el centro de Lima, es un testigo silencioso de una época, de una familia y de una joven que, con su sensibilidad, dejó una marca emocional que todavía se percibe en el aire. Su historia nos recuerda que la vida está llena de momentos que nos transforman, y que incluso las personas más reservadas pueden dejar una huella imposible de borrar. Este relato te conmovió, te invito a compartirlo, a dejar tu me gusta y a comentar desde qué país y ciudad lo estás viendo. Me ayuda a seguir trayendo historias que toquen el corazón y que rescaten la memoria de lugares y personas que merecen ser recordados. Cada apoyo tuyo mantiene viva la misión de este canal: contar las historias humanas detrás de los espacios que el tiempo insiste en preservar. Gracias por acompañarme hasta el final.